jueces, ¿se acuerdan? ¿Por qué les llaman jueces? ¿Por qué es el libro de los jueces? ¿Porque se sentaban en el pueblo a juzgar los asuntos del pueblo? No, es para discutir o llevarlas, no discutir, sino para implementar las leyes. No, le llamaban jueces porque juzgaban a los enemigos del pueblo de Israel. Por eso eran jueces, porque los jueces fueron levantados por Dios en tiempos de aflicción, donde el pueblo de Israel pecaba, ¿se acuerdan? El círculo vicioso del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Pecaban, se apartaban de Dios, Dios los entregaba a los enemigos, luego al sufrir las angustias o las aflicciones de los enemigos, clamaban al Señor, ¿se acuerdan de eso? El Señor les enviaba a alguien que los libraba del pueblo enemigo. Entonces esos alguienes eran los jueces. Entonces ese es un detalle importante para que lo sepamos. Estamos leyendo el libro de los jueces, pero no significa que se sentaban a hacer juicios en el pueblo de Israel, a decir, tú estás bien y tú estás mal. Eso es lo que hace ahora un juez. Pero en aquel momento los jueces de esta Biblia, como Gedeón, como Sansón, como Jefté, Barak, Débora, Otoniel, Ahod y otros muchos que vamos a repasar rápidamente, eran levantados por Dios para librar al pueblo de Israel de la opresión enemiga. ¿Ok? Es una idea clara que necesita quedarse en nuestras mentes, saber cuando estemos leyendo el libro de los jueces, que los jueces son historias, no de un pueblo unido, sino historias de diferentes tribus, de hombres que Dios levanta de cualquier tribu, de cualquier escala social, para librar al pueblo de Israel de la opresión enemiga. ¿Ok? Entonces, vemos un detalle muy curioso y muy misericordioso de parte de Dios. Porque aunque el pueblo de Israel se aparta y Dios los entrega a los enemigos, el mismo Dios que los entrega a los enemigos, el mismo Dios que de alguna manera les está haciendo pagar que se han apartado de Él y se han entregado a los dioses, ese mismo Dios que los entrega a juicio es el mismo Dios que les envía un libertador. Entonces, eso nos enseña el papel de Dios de juez y también es misericordioso. Acuérdense, hemos hablado de estos términos muchas veces en la clase, ¿se acuerdan? Que Dios es igual de justo que misericordioso. Entonces, si Dios nos juzga y sufrimos una disciplina por apartarnos de Él, y si nosotros pedimos perdón y clamamos a Él, el mismo Dios que nos envió y nos metió en las disciplinas, nos va a sacar, de una manera o de otra. Entonces, es importante que nosotros nos acordemos de este Dios, porque el Dios del Antiguo Testamento, como dicen mucha gente, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios asesino, un Dios no misericordioso. Eso es mentira. El Dios misericordioso es el mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Se muestra de maneras diferentes. Pero Dios yo creo que tuvo mucha más misericordia en el Antiguo Testamento, porque estuvo soportando y soportando a un pueblo rebelde. Lo dicen muchas veces en el Antiguo Testamento, un pueblo rebelde y un pueblo obstinado en pecado. Y Dios constantemente está volteando su rostro, dándole la espalda, y cuando el pueblo clama se vuelve a girar y les vuelve a enviar un libertador y vuelve a tener misericordia de ellos. Entonces, este es el libro de los jueces resumido. Vamos a seguir leyendo vamos a seguir repasando cuáles fueron los pueblos que oprimieron al pueblo de Israel y cuál fue el juez que Dios levantó para liberarnos. ¿Todos me siguen? ¿Está todo esto bien claro? Si tienen alguna pregunta o están confusos o cualquier cosa, levante la mano antes de seguir adelantando. ¿Ok? Dime, José. Vamos a seguir la semana pasada, ¿verdad? Sí, la hoja que les di de hoy es por si terminamos la que ya recibieron la semana pasada. Los que no llegaron la semana pasada, no sé si estarán ahí, quedan algunas copias ahí, pero vamos a terminar con el libro de los jueces, y ahí en esas hojas que ya les repartieron está lo que sigue, que es el libro de Samuel, los inicios de la monarquía, pero vamos a terminar en jueces, ¿vale? Nos quedamos en la letra B, ¿verdad? Dígame dónde nos quedamos, recuérdenme. En la B. La tribu enemiga que Dios levantó para afligir al pueblo de Israel. Ok, lo acabamos de repasar. ¿Por qué Dios envía a un pueblo enemigo al pueblo de Israel? ¿Por qué?
Vamos a repasar lo que acabo de hablar. ¿Por qué un pueblo enemigo es enviado para afligir a los israelitas? ¿Por qué? Lo acabo de hablar. Porque estaban buscando al Señor. Por su pecado. Por su pecado. Por su rebeldía y por haber volteado sus ojos de Dios a otros dioses. Esa es una razón específica. En estos tiempos de los jueces, las razones por las cuales el pueblo de Israel era entregado al adversario era porque el pueblo de Israel, pueblo santo, apartado para Dios, con normativas, con reglas, con un llamado, se había apartado de Dios. ¿Está claro eso? Y había seguido a los Baales y habían hecho lo malo a los ojos del Señor, haciendo cosas que Dios les dijo no hagan. ¿Se acuerdan? Entonces, Dios envía a la tribu a los moabitas para atormentarlos por un tiempo, pero Dios levanta, escríbale ahí, a Og. ¿En cuál? ¿En la B? En la B, en el espacio en blanco tienen que escribir A-O-D, Aod. Es el juez, y este juez tiene una peculiaridad, algo diferente a los demás jueces, y si quiere anótelo ahí por favor, porque esto puede que vaya... Perdón, mi hermano. Dice Aod. Aod. Sí, Aod. A-O-D de dedo. ¿Sí? Ok. Aod tiene una peculiaridad diferente a los demás jueces. Y es que era zurdo, anótelo ahí al lado. Él era zurdo. En aquellos tiempos... Ok, y en la C dice perdón. Todavía no he ido a la C. Ok, está bien. Okay. Estamos hablando rápidamente de Aod, un juez que Dios levanta para liberar al pueblo de Israel de los moabitas. Necesitas saber que los moabitas eran un pueblo enemigo de Israel y estaban, si lo quiere ver aquí en la pantalla, los moabitas estaban al este del Mar Muerto. Este pueblo enemigo de los israelitas estaba asentado a la otra parte de la tierra prometida, ahí ubicados. Entonces este pueblo se decide empezar a incursionar al pueblo de Israel y a atormentarlos. ¿Todos? ¿Sí me siguen? Los amonitas. ¿Cómo? ¿Cómo es? Moabitas. Entonces este señor era zurdo. Este señor, Dios lo usa para liberar al pueblo de Israel de los moabitas. Y vamos a ir rápidamente al siguiente juez. La letra número C. La letra número C es la primera vez donde se nombran a los grandes enemigos de Israel, los filisteos. Ahí tienen Filistea, ¿verdad? Y Dios levanta a un hombre llamado Samgar. Samgar. S-A-M-G-A-R. Samgar fue un juez que Dios levantó por un determinado periodo de tiempo para liberar o salvar a Israel del ejército filisteo. Dice la Biblia en Jueces 3:31 que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Él salvó a Israel. Imagínense, con una aguijada de bueyes matar a 600 tipos. Y una de las peculiaridades de Samgar era que era extranjero. Dios usa un juez extranjero. No es un juez nativo de los israelitas, es un extranjero. Entonces, en el libro de los jueces vamos a ver, ya les dije la semana pasada, un momento Julio, vamos a ver cómo Dios levanta diferente gente, cómo Dios no hace acepción de personas, cómo Dios no escoge a todos sus jueces de las tribus más importantes de Israel, que en aquellos tiempos era la tribu de Judá, por ejemplo, o la tribu de Efraín. Levanta a otros jueces de otras tribus más chiquitas. Levanta a jueces zurdos. Aod era zurdo. El ser zurdo en aquellos tiempos no era bien visto. No solamente en aquellos tiempos. Yo me acuerdo en España, cuando era chiquito tuvimos un zurdo, era uno de mis mejores amigos en la clase. Y me acuerdo que
el maestro lo obligaba o le ataba la mano para que escribiese con la derecha, porque no se veía bien ser zurdo. ¿Ok? Entonces, a Dios se salta esas cosas y levanta a quien quiere, ¿right? No necesitas ser ni muy estudiado ni muy dotado para que Dios te use. Porque aquí levanta a un zurdo, levanta a un extranjero, levanta a gente, ahora como vamos a seguir viendo, de diferentes tribus, grandes, chiquitas. ¿Ok? Dios no hace acepción de personas. Vamos a la letra D. Buenas tardes. La letra D, Canaán. Canaán es el pueblo enemigo, uno de los reyes, que es Azor, que se levantan en contra del pueblo de Israel en otra de esas aventuras de los israelitas cuando se apartan de Dios. Vamos a leer esto rápido, ¿ok? Jueces 4. ¿Ok? Jueces 4. Miren, vamos a leer el círculo vicioso o la costumbre que tenía Israel de vida en esos tiempos. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Okay? Esto es un versículo que se repite en todo el libro de los jueces. ¿Okay? El pueblo de Israel es liberado, pasa un tiempo de paz y otra vez el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisera. Y entonces en el versículo 3, miren el patrón dañino del pueblo de Israel. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor, y el Señor, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, que vamos a dejar aquí la lectura porque hay mucho que hablar. Débora es la única mujer en el libro de los jueces. ¿Okay? Y una peculiaridad, estamos hablando peculiaridades o perfiles únicos de cada juez. Como saben, Ahod era zurdo, Samgar era extranjero, pero Débora, y ahí póngale al lado de Canaán, Débora y Barak. Dios usa a dos personas, un hombre y una mujer. No eran matrimonio, eran una mujer y un hombre. Débora y Barak, al lado de Canaán. Débora y Barak. Y así como Dios levanta a un zurdo, Dios levanta a un extranjero para librar a los hijos de Israel. Dios levanta a una mujer para dirigir a Barak en una batalla que libraría al pueblo de Israel de los cananitas. ¿Okay? Débora tiene una peculiaridad. Si quiere ir al versículo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidón. Entonces, vemos en una de las pocas lugares en las Escrituras donde el pueblo de Israel es gobernado por una mujer, y nos dice el texto de los jueces que esta mujer era profeta. Entonces, no solamente era profeta, sino era juez. Ella juzgaba al pueblo. Este es otro detalle, escuchen bien, único del libro de los jueces. Acuérdense, los jueces, yo les he dicho, la norma general de todos los jueces, a excepción de Débora, era que los jueces, ¿qué hacían? ¿Qué era la labor del juez? No, para juzgar. Para juzgar al pueblo enemigo. ¿Ok? El juez se levantaba y era dirigido por Dios para juzgar a los enemigos de Israel y librar a los israelitas de mano de los enemigos. Pero aquí hay una excepción con Débora. Mire lo que dice en el versículo 5. Jueces 4, versículo 5. Acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es el único lugar, ¿okay?, de los jueces donde un juez es mujer, donde un juez juzga asuntos de israelitas, y donde esa misma mujer es usada para profetizarle a Barak y decirle: ¿no te ha dicho Dios que salgas a librar al pueblo de Israel?
junta toda la gente que tienes y sale a la batalla. Es un detalle único del libro de los jueces. Y estamos viendo aquí cosas únicas, hay muchos jueces y muchas cosas que hablar, pero estamos yendo rápido para ver cosas, peculiaridades o cosas únicas de estos jueces. Entonces Débora, y ya han oído todos hablar de la historia de Débora y Barak, ¿verdad? Barak le dice a Débora, si tú no sales conmigo no voy a la batalla. Y Débora le dice, ok, pero tú no te vas a llevar la gloria. ¿Se acuerdan de eso? Entonces Barak es usado por Dios con 10.000 de la tribu de Zabulón. Ven esa tribu chiquitita, junta 10.000 de su tribu, libera al pueblo de Israel y Débora canta un cántico. Es el único cántico de los jueces. Es un cántico muy hermoso porque se asemeja a un cántico del Nuevo Testamento. Vamos a leer el último versículo de ese cántico. Cierra con una nota muy fuerte. Jueces 5:31. Después de hablar, después de la victoria de Barak sobre el pueblo enemigo, después de que Dios liberta a los israelitas de mano de los canaanitas, y esta señora profetiza, juez, habla un cántico de victoria, dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Miren esto, qué bonito. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y chequen, es otro detalle muy único del libro de los jueces. Y la tierra reposó, ¿cuánto? 40 años. 40 años es un número muy peculiar en el Antiguo Testamento. 40 años significa una generación. Entonces, Dios le da, y digo, no es para subestimar a la mujer, es para que veamos como la mujer también tenía su papel y la mujer también había sido escogida por Dios para hacer tareas únicas. Es uno de los pocos lugares donde Dios escoge una mujer para profetizar sobre un hombre, para dirigir a la batalla a un hombre y para luego reservarnos un cántico glorioso que termina así: mas los que te aman sean como el sol cuando nace, cuando se pone toda su fuerza. ¿Usted ha visto el sol al amanecer? ¿Alguien ha visto el sol al amanecer? Sí lo puede mirar así, ¿verdad? Sí. Conforme se va poniendo ya no puedes fijar la vista. El momento donde el sol está más fuerte ya ni puedes, y más ahorita con el verano. Entonces, así esta señora profetiza y nos dice a nosotros: si amas al Señor con todo tu corazón, Dios te va a usar para que la tierra repose y vas a ser como el sol cuando sale en su fuerza. Estas cosas son increíbles y Dios usa a una mujer. Entonces, para todos los que menosprecian a las mujeres, o incluso para cuando llegó Jesús al Medio Oriente, que la mujer no tenía un valor estimado en la sociedad, ustedes lo saben, que a las mujeres se las trataba como a los animales en el Medio Oriente, y aún hoy en día, sí saben, no sé si han visto reportajes o han visto documentales donde el trato hacia la mujer es muy bajo en el Medio Oriente todavía, ¿no? Pero Dios nunca, o lo que la sociedad subestima, Dios le da un significado muy importante. Entonces, el libro de los jueces, dentro del desastre del libro de los jueces, porque ya les dije que es un libro triste, Dios levanta gente que usa. Entonces, hoy en día, no les digo, no estamos muy lejos hoy en día de esos tiempos. Son tiempos tristes los que estamos viviendo. Vea cómo está el mundo. El mundo está lleno de cosas horribles que pasan. Mira, solamente les voy a decir una cosa. La semana pasada estuve con mi cuñado. Es así como que digo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde hemos llegado? Y estamos en esos tiempos, ¿no? Donde suceden cosas en el mundo que dices, si eso hubiera pasado hace 20 años, cuando yo era chiquito, hubiera sido algo como que, pero ahora es normal y la gente lo aprueba. Entonces, es la primera vez en la historia que los concursos de Miss, ¿saben? Los de Miss, cada país tiene su ¿cómo se llama eso? El Miss, Miss Universo, pero antes de Miss Universo está Miss México, Miss Venezuela, hacen los concursos nacionales. Es la primera vez en la historia que Miss España es un transexual. Dije, no me lo puedo creer. Me estaba cuñado y me dice, mira cuñado, y está guapa. Bueno, es guapo. Es un hombre. Es la primera vez en la historia que un concurso de Miss, que es un premio a la mujer más bella de una nación, se lo lleva un hombre. Esas cosas hace 20 años, hace poco, no sé, o sea, como que, pero así son los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en medio de estos tiempos, en medio de donde vemos la mano de Dios
ejerciendo juicio, disciplina, en medio de tantos desastres naturales, en medio de estas cosas que te truenan a la gente que tiene un poco de moral, o sea, como un hombre se lleva al concurso de Miss. Y ella va a representar a España, imagínense, soy español. Mi país, o sea, voy a estar representado por un hombre delante de Miss Universo. Imaginen que gana Miss Universo, ya me dejo de ser español. No dejo de ser español, pero así estamos llegando a estos tiempos. Entonces son tiempos de juicio, pero también son tiempos donde Dios levanta gente así. De repente levanta a Débora, de repente levanta a Ahod, un zurdo, donde los zurdos no eran bien vistos en la sociedad. De repente levanta a un juez llamado Samgar, que era hijo de Anat, extranjero. De repente levanta a quien se le da la gana, a gente de tribus chiquititas, y así nosotros podemos vernos aquí metidos. Porque nosotros somos parte del pueblo de Dios. Somos herederos de las promesas del Señor. Él murió por nosotros, y nosotros, dice la Biblia, que hemos sido injertados en el árbol original. Hemos sido injertados en las promesas de Dios. Entonces, así como nosotros cargamos las promesas de Dios, también así cargamos la responsabilidad de ser jueces. Así nosotros cargamos la responsabilidad, no de juzgar al hermano, sino de juzgar el pecado. ¿Sí me explico? No juzgar a la gente, juzgar el pecado. Poder diferenciar entre el pecado y el pecador. Poder juzgar el pecado con un odio intenso y amar a esa misma persona con un amor intenso. Nosotros somos los responsables de eso. No tiene que estar en el ministerio, ni tiene que ser pastor, ni tiene que ser líder. Solamente tiene que ser un hijo de Dios. Para poder odiar el pecado, de manera que pueda ser usted un vocero o un instrumento de Dios para ser una voz de santidad en medio de un mundo de pecado, y al mismo tiempo ser una voz de amor para amar al pecador y atraerlo a los brazos de Jesús. Nosotros somos esos jueces, ¿sí? Mujeres como Claudia, Vanessa, Josué, Oseas, Lionel, Quique, todos somos llamados a eso. ¿Será que estamos dispuestos, como decía Débora, los que te aman? ¿Se acuerdan? Los que te aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos, ¿right? No solamente los que dicen, papi, te amo, son los que guardan los mandamientos. Son los que aman al Señor, los que sirven a Dios, los que buscan al Señor, los que guardan sus mandamientos. Esos son los que está diciendo Débora. Los que te aman, que sean como el sol cuando sale en su fuerza. Que nadie puede mirar al sol con los ojos directos, no puedes. Incluso ni con gafas de sol. Entonces este detalle les quería compartir de este episodio de Débora. Seguimos. La tribu, otra vez, ¿qué pasa? La tierra reposa 40 años, todos están felices, todos están contentos, todos están disfrutando porque Dios ha usado a Barak para liberar al pueblo de Israel, están disfrutando un tiempo de paz. ¿Y qué sucede ahí con Israel? ¿Qué vuelven a hacer los israelitas? Otra vez vuelven a hacer lo malo, otra vez vuelve Dios a entregarlos en manos de los adversarios, y esta vez Dios los entrega en manos de los, diga conmigo, madianitas. Y póngale al lado de madianitas, un hombre que Dios usa, temeroso, huyendo de los madianitas, pero Dios lo usa como el siguiente juez, y es Gedeón. Es uno de los jueces más famosos, ¿verdad? Gedeón. Y dentro de Gedeón, vamos a leer qué sucede, cuál es el, ¿cómo se diría? ¿Cuál es la decadencia? Síganme, no se me pierdan. ¿Cuál es la decadencia del pueblo de Israel? Cómo poco a poco, cómo cada vez que van pecando y van apartándose de Dios, y Dios los entrega a los adversarios, y Dios levanta a un juez, y Dios los libra, y otra vez vuelven a hacer lo malo, como en este patrón cada vez va más en decadencia el pueblo de Israel. Su llamado o su función o su propósito no logran cumplirlo, y cada vez que se apartan de Dios, cada vez van más en decadencia. Y vamos a ver ahorita qué es lo que sucede con el pueblo de Israel cuando son oprimidos por los madianitas. Jueces 6. Vamos a Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel, ¿qué pasó? Hicieron lo malo otra vez ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y miren una cosa muy peculiar y muy única que no sucede hasta ese momento, pero en ese momento está tan decadente
la raíz de pecado dentro del pueblo de Israel, que no pueden ser libres de su patrón de maldad y constantemente vuelven a caer, que sufren una decadencia, de manera que vienen los madianitas y miren lo que hacen. La mano de Madián prevalece contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, miren qué triste está esto. ¿Qué se hicieron? Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Qué triste que un pueblo que ha sido llamado para conquistar una tierra ahora se vea en la obligación de retroceder y esconderse en cuevas. ¿Sí están dándose cuenta de eso? ¿A dónde está empezando a llegar la decadencia espiritual del pueblo de Israel? Que un pueblo que unos años atrás, quizás 2 siglos atrás, es llamado por medio de Moisés, Josué, entra en la tierra, se establecen, empiezan a conquistar, empiezan a tener éxito, pero también empiezan a dejar a los enemigos por ahí vivos. ¿Se acuerdan que los tienen ahí, no los aniquilan, les dejan vivir? ¿Ok? Y empiezan a recurrir en un patrón de pecado y de inmoralidad, de idolatría. Eso mismo les hace retroceder y perder terreno. Si quiere puede anotarlo ahí. Los israelitas empiezan a perder terreno. Porque esto es triste. Esto sí es triste. Si ya es triste vernos o ver la iglesia o ver cristianos que constantemente están volviendo como la perra que vuelve al vómito, como el cerdo que vuelve a su ciénaga, constantemente estamos viendo a cristianos. Lo más triste es que esa misma gente que son perdonados por Dios, que Dios les vuelve a dar otra oportunidad, empiezas a ver esa gente que está empezando a perder terreno. Eso es triste. Si es triste pecar, lo más triste es empezar a retroceder en Dios. ¿Sí me explico? De manera que vemos aquí a los israelitas que por causa de los madianitas se esconden, ¿dónde? En cuevas y en cavernas. Qué triste ver a un pueblo llamado para conquistar castillos. Un pueblo llamado para disfrutar de los bienes de la tierra. Chequen esto. Qué triste es ver a un pueblo llamado para comer del fruto de la tierra, disfrutar de casas que ellos no habían construido, disfrutar de pozos de agua que ellos no habían cavado. Eso lo dice en Deuteronomio. Van a disfrutar y van a entrar a tierra y van a enseñorearse de ciudades que ustedes no han trabajado. Van a disfrutar del fruto de la tierra que ustedes no han labrado. Eso es lo que les dice. Ese mismo pueblo que ha sido llamado a eso, ahora se vea en la tarea de retroceder y de ceder ese fruto y de ceder ese terreno. Eso sí es triste. Seguimos leyendo. Sucedía que cuando Israel y esto es otra cosa muy peculiar de los madianitas que no había sucedido hasta ese momento. Sucedía que cuando Israel había sembrado o se habían trabajado el fruto de la tierra, acuérdense, un pueblo que es llamado a disfrutar de un fruto sin haberlo labrado. Ahora trabajan, siembran y cuando está saliendo el fruto, ¿qué sucede? Suben los madianitas, ¿me siguen? Versículo 3, ¿están todos ahí conmigo? Subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Qué triste, ¿verdad? Ya no estaban tan interesados en aniquilar al pueblo de Israel. Los madianitas estaban interesados en robarles el fruto. Eso es triste. Y esa es la decadencia espiritual de un hijo de Dios o de un cristiano que recurre en un patrón pecaminoso, en un estilo de vida de constantemente apartarse de Dios, que llega un momento que se mete el diablo por donde sea y le roba el fruto a la persona. ¿Sí me explico? Te roba de disfrutar las cosas de las cuales Dios te ha llamado. No solamente estás en pecado, no solamente estás viviendo un estilo de vida a lo mejor incorrecto, ya no estás disfrutando, ya no estás siendo satisfecho de los bienes del Señor, como dice el Señor, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y Él adereza mesa
delante de mí en presencia de mis adversarios. Qué triste que cuando un cristiano lleva una vida recurrente de pecado ya no disfruta de la mesa en presencia de sus adversarios. Ahora son los adversarios los que disfrutan en presencia de ese creyente. Es todo lo contrario. No le estoy diciendo que el creyente pierda la salvación. No le estoy diciendo que se va a ir al infierno. Estoy diciendo que sí puede haber creyentes, puede haber cristianos, incluso nosotros que estamos perdiéndonos de los beneficios de estar en la mesa sentados comiendo con el maestro. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces es una de las peculiaridades de esta tribu de Madián. Hay 4 detalles aquí, rápido los vamos a leer. La opresión del pueblo de Madián, no venían a establecerse, venían a llevarse el fruto. Si quiere, ya lo he puesto ahí, venían a llevarse el fruto. ¿Sí? Punto 2, el llamamiento y la preparación de Gedeón. Pónganle preparación, ahí lo tiene que escribir usted. Y Gedeón es uno de los jueces más nobles, con más valentía y con más constancia. Es uno de los jueces que recibe un saludo profético. Y esta es otra de las peculiaridades que Dios nos quiere enseñar a través del libro de los jueces, y que nosotros también podemos vernos ahí en esa película. Que al igual que Dios llama a Gedeón, también nos puede llamar a nosotros y también nos puede saludar como saludó a Gedeón. ¿Se acuerdan ese saludo histórico de que hombre esforzado y valiente? ¿Cómo estás? Imagínense, hombre esforzado y valiente. Versículo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A un hombre que estaba escondiendo el fruto, a un hombre que estaba asustado, a un hombre que estaba lleno de temor, escondiendo el fruto de los madianitas. Dios se le presenta y le profetiza y le dice: Dios está contigo, no eres un varón temeroso, eres un varón esforzado y valiente. Y es que Dios nos dice en el Nuevo Testamento que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Se han leído eso? Y ese es el mismo Dios para nosotros. Que cuando nos encontramos escondiendo las cosas o nos encontramos en situaciones difíciles donde Dios sabe que le amamos, pero estamos en una situación en estrecho, de repente a Dios se le puede ocurrir presentarse delante de ti y decirte: mujer esforzada y valiente, no temas, yo estoy contigo. No cabe en tu cabeza, no cabía en la cabeza de Gedeón. Lo primero que le dice Gedeón, Gedeón empieza a establecer una conversación con este ángel de Jehová, que se supone que era Jesucristo. Empieza a tener una conversación y en lugar de decirle: oh, gracias por venir a acercarte conmigo, le dice: si está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? O sea, todo lo que estaba pasando alrededor iba en contra de lo que Dios le estaba diciendo. Pero así es, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y en este momento de la historia, en el libro de los jueces, Dios se vale de un varón lleno de temor, pero cauteloso, escondiendo el fruto, y Dios se vale de este varón para llamarlo y hacer algo único que no había pasado ni antes ni después. Cómo Dios es Dios de cosas únicas, ¿verdad? Cómo Dios no se repite, cómo Dios no es, aburrido. Dios, cuando te metes en esa aventura con Dios, lo más impresionante de Él es cada día nos sorprende con cosas nuevas. El Padre nuestro, Jesús nos enseña: Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? No nos des el pan de ayer, danos el fresco. Entonces, Dios se le ocurre con Gedeón, y ya saben toda esta historia, ¿verdad? Que Gedeón sale con un ejército de tantos miles, y Dios se le ocurre decir: hay muchos. Y los pone a prueba, ¿se acuerdan? Y los filtra, y unos se van a la casa porque tenían miedo, luego les hace beber agua, ¿se acuerdan esa prueba? Todavía hay muchos, y al final Gedeón se queda con ¿cuántos? ¿Se acuerdan con cuántos? ¿No han leído los jueces? Ok, les encargo, lean jueces para la semana que viene, please. Lean jueces y primera de Samuel. Es muy importante que, estando en la clase que estemos, ustedes ya estén, por lo menos hayan repasado un poco la escritura que estamos ahora. Entonces estamos hablando de jueces, la semana que viene vamos a empezar con primera de Samuel. Les aconsejo que para la semana que viene vengan ya con los primeros capítulos de Samuel para ya tenerlo fresco. Dios se le ocurre salvar al pueblo de Israel solamente con 300. 300 escogidos contra un pueblo numeroso como la arena de la orilla del mar. Y Dios se usa de Gedeón y de 300 para librar a un pueblo que había clamado al Señor, y Dios vuelve a ser misericordioso. Punto número 3, la campaña de Gedeón. La calidad es más importante que la cantidad. Punto número 4, no nos vamos a detener ahí, vamos a seguirle. La personalidad desconcertante de Gedeón. Póngale ahí, desconcertante. La personalidad desconcertante de Gedeón. Tampoco vamos a leer todos estos pasajes que nos habla de la personalidad desconcertante. O sea,
desconcertante. Una personalidad, o de repente Gedeón hace cosas que te paran a pensar. ¿Realmente Gedeón leía la Biblia? Que vemos que, no lo vamos a leer, pero por eso les digo, es importante que lean, porque si me detengo a explicar todos los detalles, se nos va el tiempo en solamente un juez. Pero Gedeón rechaza ser rey cuando vence con los enemigos, el pueblo le llama y dice, vamos a hacerte rey. Y Gedeón dice, no me hagan rey. Pero de repente Gedeón se hace de una túnica que era especialmente para los sacerdotes. No sé por qué se la hace. De repente Gedeón empieza a tener hijos, hijas con muchas mujeres, y de repente hace cosas que no estaban bien vistas a los ojos de Dios. Se hace una túnica que le llaman un efod, y dice que esto fue negativo para el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se fue detrás de ese efod y le ofreció sacrificios. Sí les digo, está en un tiempo donde Gedeón, por su personalidad desconcertante y aun a pesar de haber sido lleno del Espíritu Santo, no conocía muy bien la ley del Señor. Si leen todo el pasaje de Gedeón lo van a ver. Van a ver que Gedeón es usado por Dios de una manera magnífica, y que ese mismo hombre que Dios le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente, y con ese mismo hombre que el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón y vence contra los madianitas, ese mismo hombre comete errores graves. ¿Me explico? Entonces lo cortés, no sé cómo le dicen aquí, pero en España si de lo cortés no quita lo valiente. ¿Sí? El ser lleno del Espíritu no te quita que dejes de leer la Biblia. Hay mucha gente que son llenos del Espíritu, pero no conocen la ley del Señor. Entonces, lo que nos va a librar de cometer errores, escuchen, no es ser llenos del Espíritu, es leer la Biblia. Y eso es lo que yo creo que Gedeón faltó. No sabía muy bien la ley, entonces hizo cosas que no eran del todo correctas, conforme a los estatutos y conforme a la ley. Entonces, el ser llenos del Espíritu no solamente nos libra de pecar, lo que nos libra de pecar es leer la Biblia. ¿Sí? Podemos ser llenos del Espíritu constantemente. Pablo nos dijo, sean llenos del Espíritu, pero también nos dijo, escudriñen la palabra. Entonces, una cosa y la otra, cuando van de la mano, eso es lo que nos ayuda a seguir los caminos del Señor. ¿Okay? Vamos a seguir con otro juez, Abimelech. Póngale ahí, punto F. Abimelech, otro de los jueces. Tola, Jair son otros de los jueces. Vamos al punto G. Amón es la tribu enemiga que otra vez Dios envía a los israelitas. Porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel cuando Dios los libró y disfrutaron de un tiempo de paz? ¿Qué hizo el pueblo de Israel nuevamente? ¿Qué hizo? Pues de nuevo a desobedecer, o darle la espalda a Dios, como dice. Dale la espalda. Es clave que eso se quede en nuestros corazones y en nuestra mente. Otra vez le vuelve a dar la espalda a Dios. Y tenemos un detalle aquí curioso, y es la primera vez donde el libro de los jueces nos narra esto. Miren, póngale al lado Jefté. Jefté es el juez que Dios levanta para liderar. Jefté, en la letra G. Amón, 2 puntos, escriba Jefté. Los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo. Ahora se enciende la ira del Señor contra Israel y los entrega en manos de los de Amón, los cuales los oprimen, los quebrantan, como unos 18 años a todos los hijos de Israel. Los hijos de Amón pasan al otro lado del Jordán y también les hacen guerra a todos los israelitas. Entonces los hijos de Israel, síganme, capítulo 10, versículo 10. Síganme rápido. Entonces, cuando han hecho lo malo, cuando Dios levanta a un pueblo enemigo, cuando los vuelven a oprimir, entonces los hijos de Israel, ¿qué hacen otra vez? Rápido, ¿qué hacen? Lo mismo hacer. Capítulo 10, versículo 10. Síganme, necesito que estemos todos ahí. 10, 10. Clamaron a Dios. Clamaron a Dios otra vez, diciendo, oh, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Pero miren, algo curioso, y es la primera vez que aparece en el libro de los jueces, y es que Jehová responde a los hijos de Israel y les dice, ¿no habéis sido oprimidos de los egipcios, los amorreos, los amonitas,
los filisteos, los de Sidón, los de Amalek, los de Maón, y clamando a mí, no los he librado de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Y esto es muy triste. Por tanto, yo no os libraré más. Está triste esto. Versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Esto es triste. Vemos un Dios. ¿Cómo podríamos, ayúdenme, porque yo no sé, Claudia, ayúdame, por favor. ¿Cómo puede ser Dios humanizado? O sea, ¿cómo puede llegar a un momento Dios de que te diga, ya estoy cansado? Imagínate, un Dios misericordioso. ¿Cómo puede llegar a ese punto? Explícame, Claudia. Está desilusionado. ¿Qué más? Contrariado. ¿Qué más? ¿Cómo se siente Dios? Se siente triste de que no... ¿Qué más? Ayúdame. ¿Cómo se siente más? ¿Qué más? Dime. Traicionado. Nos está abriendo Dios su corazón. Nos está dejando saber sus emociones. Andan y clámenle a los dioses que se han volteado una y otra vez, de los cuales yo les he librado una y otra vez. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cada vez que le ayudas a alguien, te voltea la espalda y otra vez te vuelve a lastimar? Escuchen, porque esto es difícil, esto es un reto para nosotros. ¿Cómo puedes llegar a perdonar 70 veces 7 a la persona que te lastima una y otra vez? Dime cómo haces, Claudia. Puede que llegue un momento que digas, ya me cansaste, ya no regreses más. ¿Se vale? ¿Se vale o no? ¿Sí se vale que podamos reaccionar así? ¿O no estamos, no se nos permite? Humanamente sí. Claro, humanamente sí, claro. Ahora está también la contraparte, es lo mismo, somos humanos, sí nos cansamos. Ya me canso de decirte lo mismo 70 veces, pero es que así está Dios con nosotros, ya se cansó de repetirnos lo mismo 70 veces. Yo no creo que Dios, y ya vamos a soltarnos toda esta historia porque sabemos que Dios, aun a pesar de haber dicho ya me cansaron, otra vez Dios, ¿qué hace? Vuelve a liberarnos. Lo cortés no quita lo valiente, vuelve a liberarnos. Entonces, esto me da a mí como que me relaja, porque así cuando me canso y cuando me estreso y cuando digo ya no lo voy a hacer más, o cuando le digo a la persona o a mi hijo ya me cansaste, también se vale eso. Pero también se vale de la misma manera poder luego decir, no, es que necesito ser misericordioso. Sí puedo expresar mi cansancio, sí puedo expresar mi traición, porque me traicionaste, pero después de haber soltado mi ira o mi enojo y haber hecho las paces, ese mismo Dios es el que está entre nosotros y ese es el que nos da la capacidad para hacer lo mismo que Dios hizo nuevamente. ¿Qué hizo nuevamente? Se volteó y les envió otro juez para liberar al pueblo que amaba. Y ese es el Dios que tenemos desde el Génesis al Apocalipsis. Es un Dios que expresa su cansancio, su frustración, pero también expresa su amor. Diríamos un Dios humanizado, no lo podemos humanizar porque es Dios, y es un Dios perfecto, pero también es un Dios que expresa sus emociones y expresa su cansancio y su frustración. ¿Se acuerdan cuando estaba cuando estaba Moisés en el monte Sinaí y no baja y se cansan estos? Dicen, ya estamos, vamos a construirnos, ¿te acuerdan? Becerros. ¿Se acuerdan de eso? Y Dios le dice a Moisés, baja, anda, ve con estos hijitos. Ya me cansé de ellos, los voy a aniquilar a todos y de ti voy a hacer una nación diferente. ¿Y qué hace Moisés? No, de misericordia. ¿Qué van a decir los pueblos de alrededor? Los sacó de Egipto para matarlos. Entonces dice Dios que se arrepintió. A ver, explícame esto, Claudia, otra vez, porque yo no entiendo. ¿Cómo Dios se arrepiente si Dios es perfecto y no cambia de opinión?
cómo Dios se arrepiente, cómo Dios te dice, te voy a dar en la torre, o sea, ya me cansé de tu patrón. Y alguien ora y le dice, no, dale otra oportunidad. Y Dios dice, ok, se arregla, y te vuelve a amar. ¿Te dejó de amar Dios? No. Bueno, es que ahí tenemos la perfección la santidad. Es un Dios justo. No puede Dios dejar de condenar el pecado. Pero ese mismo Dios que condena el pecado también está diciéndote que si te arrepientes Él te va a dar otra oportunidad. Es como el Dios de las 1000 caras, o por así decirlo. No es una manera teológica de decirlo, pero así es. Es un Dios que se enoja cuando pecas, pero que te ama cuando te arrepientes. No dejó de amarte cuando pecaste, pero expresó su parte de odio contra el pecado y de cansancio contra un patrón de conducta que es inapropiado para ti y que tú mismo te estás lastimando. Y que Él te ama tanto que no quiere verte así, se enoja y te dice, ya me cansé de ti, pero tú dices, Señor, dame otra oportunidad. Y ese mismo Dios se pone la vestidura de Dios de amor y te dice, ok, te va a dar otra oportunidad. ¿Y qué va a pasar luego? Dígame qué va a pasar. ¿Qué va a pasar luego otra vez? Lo mismo. Otra. ¿Sabes? ¿Qué diríamos del libro de los jueces? Que es un libro triste, pero es un libro donde vemos la misericordia del Señor. Constantemente. La misericordia del Señor constantemente. Vamos a darle aquí hasta el final. Okay. Jefté libera a Israel. Jefté libera a Israel otra vez. El punto H ya lo tienen otros jueces. Ibzán, Elón y Abdón. Luego la I latina. Dios otra vez, después de que el pueblo de Israel... ¿Qué hace el pueblo de Israel otra vez? ¿Qué hace? Otra vez vuelve a hacer lo malo. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Otra vez clama. ¿Y qué hace Dios? Otra vez. Entonces, con los filisteos les envía a Sansón. Híjole, podríamos hablar de 1000 cosas, pero ya vamos a terminar jueces, ¿ok? Para la semana que viene empezar con la monarquía. Entonces, Sansón también tiene muchas peculiaridades, ¿verdad? Es muy misterioso este personaje. Póngale ahí Sansón. Nacimiento de Sansón, la mamá es estéril, se le aparece el ángel a Manoa y le dice, tu hijo va a ser nazareo, ¿se acuerdan? Le dice, va a ser apartado desde el nacimiento. Le dice el ángel a Manoa, que es el papá de Sansón, tu hijo va a tener una musculatura impresionante. Él va a ir al gym y todos van a decir, no manches, esto sí hace pesos. ¿Ustedes creen que eso sería cierto? No lo pone en la Biblia, pero ¿tendría Sansón una poderosa musculatura? Porque sabían que él era fuerte, ¿saben? Esa es mi opinión. Yo opino que no. Yo opino que era un hombre normal. Pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, tenía fuerzas sobrenaturales. Porque cada hazaña de Sansón en contra de los filisteos, que también es una vida un poco triste porque Sansón era dado a la sensualidad y se la pasa toda su vida de amoríos con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Pero cada vez que le daba la rabieta, como diría yo a Sansón, agarraba y el Espíritu de Dios venía sobre él. Léanlo, ahí está. Entonces no era una poderosa musculatura, era que el Espíritu de Dios venía sobre él y recobraba fuerza, venían fuerzas sobrenaturales. No sé si han visto la película de Sansón. ¿La han visto? La que salió en el cine hace poquito, Netflix. Esa película tiene un poquito así. Es un hombre, sí estaba fornido, así como Josué, ponchadito, pero viene el Espíritu de Dios. Se nota cuando un viento viene sobre él y le da la capacidad extraordinaria de aniquilar a filisteos, a Mansalva, ¿sí? Entonces, no creo que sería un hombre de una poderosa musculatura, sino que el Espíritu del Señor vino sobre él, y sin el Espíritu del Señor sobre él, ¿quién era Sansón? Uno más. 5 minutos, gracias. Hazañas de Sansón, punto número 2, póngale hazañas. Y al lado, si le quiere poner ahí, 11 hazañas en total. 11 hazañas. Y lo más triste de esas hazañas es que todas fueron relacionadas con mujeres de por medio. Dígame. Después de la F,
estaba la G. Ya nos fuimos. Después de la F, la G, Amón, Jefté. Ok. Y después liberar Y a Israel. Jefté libera a Israel. Ok. La H. La H no tienen que escribir nada, la H son 3 jueces. Ok. Y la I es Filistea, que son los enemigos de Israel, y al lado es donde tienen que poner Sansón. ¿Sí? Ok. Luego hay tres puntos, ¿verdad? Sí. El primero es el nacimiento de Sansón, ya lo hemos hablado un poquito. El segundo son las hazañas de Sansón, que son 11 en total, y todas ellas están relacionadas con mujeres, y sabemos que su sensualidad lo llevó a la ruina, ¿se acuerdan? Que se casó con una filistea, y los filisteos le llegaron a la mujer y le dijeron: dile que te diga el secreto de su fuerza, ¿se acuerdan? Pues lo llevaron a la ruina. Y el último es la evaluación de Sansón. Y hay 3 preguntas un poco retóricas que nos pueden hacer pensar bastante. Evaluación de Sansón. ¿Respetó su voto nazareo? No. ¿Por qué peleó siempre solo? Porque es contado como juez, pero nunca reúne al pueblo para pelear. Sansón es contado como juez, pero nunca reúne a nadie, siempre pelea solo. Es una peculiaridad de Sansón negativa, porque los jueces que Dios levantaba reunían al pueblo, pero Sansón no reúne a nadie, porque Sansón solo está mirando en sus propios intereses. Pero aún así, observen esto, es que esto está brutal. Aún así, a pesar de ser Sansón un egoísta, mujeriego, pero con un llamado, aún así el Espíritu de Dios viene sobre él una y otra vez. Aún así Dios sigue teniendo misericordia. Claro, llega un momento, ya saben, ya lo que hemos hablado, que llega un momento que ya Dios no estaba con él, porque ahí lo pone. Entonces los filisteos lo agarran, ¿qué le sacan? Le sacan los ojos, su visión, su llamado, ya no puede ver, y lo llevan esclavo, y ahí otra vez le crece el pelo, y otra vez Sansón, ¿qué dice? Ayúdame, dame fuerzas una vez más para vengarme de mis adversarios. Y es una pregunta que digo, ¿cómo puede ser? Es que Dios está misericordioso. Nunca dice Sansón: ayúdame a vengar a los enemigos de tu pueblo. Jamás. Siempre mira por sus propios intereses. Sansón es un hombre egoísta. Pero no podemos juzgar a la gente. Chequen esto, porque esto nos va a dejar caer la quijada. Todos nosotros pensamos así, ¿verdad? Sansón es un hombre egoísta, ¿sí o no? Lean la historia de Sansón. Lean la historia, leanla en la casa. Vean en la historia de Sansón, saquen algo positivo de la vida de Sansón. Nada. Egoísta, no respeta su voto nazareo, mujeriego, se va con mujeres cananitas, desobedece a sus papás, todo pura desgracia. El final de su vida es: Señor, véngame de mis enemigos. A mí, véngame a ti, ¿de qué? Ayuda al pueblo, tienes un llamado, has sido llamado para libertar a un pueblo, no para pelear por tus propios intereses. Entonces yo observo la vida de Sansón y digo, pero hay algo que me vuela los sesos, no lo he logrado comprender, pero ahí es donde meto la misericordia de Dios. Lea Hebreos 11 en el Nuevo Testamento, en la casa, no aquí. Está contado como uno de los héroes de la fe. Explíquenme eso, por favor. Explíquenme que la única nota positiva de Sansón no está en su vida ni está en su historia, está en el Nuevo Testamento bajo el manto de la gracia, donde dice Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe, donde mete a David, mete a Gedeón, mete a un montón de gente, y ahí mete a Sansón. Entonces digo, ¿cómo puede ser? ¿Hay misericordia? Claro que hay misericordia. Entonces les digo, mi opinión de Sansón es una opinión no muy positiva, pero no puedo juzgarlo, porque Dios se le ocurre meterlo en el salón de la fama de los héroes de la fe. Bien, con eso terminamos. Piensa en eso en la semana. Piensa en eso. Que podemos tener una opinión y podemos ver a la gente conforme a sus acciones, pero Dios juzga con el corazón, conforme al corazón. Y ahí es donde nosotros vemos que la persona cae, viene a la iglesia, no viene, y somos rápidos para juzgar. Dios es rápido para también juzgarnos a nosotros. Y Dios también es rápido para hacer con esas personas cosas que a lo mejor no va a hacer a través de nosotros. Así es Dios. Y por eso están ustedes y estoy yo aquí. Porque a Dios se le ocurrió.
agarrar a lo menospreciado y a lo vil y a lo que nadie daba 2 duros. A Dios se le ocurre meterse por ahí, salvar nuestra vida y usarnos. Ese es el mismo Dios, ¿verdad? Un aplauso a Dios. Así es, ¿verdad? ¿Ok? Terminamos. Esa es la pregunta. ¿Estará en el cielo Sansón? Sí. Ok, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya terminamos el libro de los jueces. La semana que viene empezamos otra etapa, la etapa de la monarquía bajo Samuel. Por favor, les pido, lean 1 Samuel, los primeros capítulos, porque vamos a hablar de todo eso, de la vida de la mamá de Samuel.